Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 21, y hoy vamos a terminar con la ayuda de nuestro Padre todo el Evangelio de San Juan que empezamos en diciembre, si no me equivoco, tengo anotado la fecha acá, pero creo que fue alrededor de más o menos la primera prédica se hizo el 2 de diciembre del 2018, así llevamos casi 7 meses. Así que vamos a empezar. Y hablando de cómo está, cuándo empezó la prédica, vamos a hablar un poco también, ya que venimos hablando de cómo empezó todo esto del llamamiento que va a terminar ahora con la restauración de Pedro. Y la prédica decidí llamarle con un signo de pregunta, ¿amas al Señor Jesucristo? Y vamos a ver un poco de esto de la implicación de lo que significa amar, que no es simplemente un amor fileo, un amor sentimental, como que puedo amar cualquier cosa, sino que es un amor agape. Y vamos a ver lo que es eso. Pero estaba diciendo en la introducción que cuándo empezó esta prédica, pero unido con eso voy a hablar cómo empezó esta relación con todo, con ellos. En Mateo 4, 18 al 20, no sé si han leído alguna vez, pero dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno era Simón Pedro y el otro era Andrés su hermano, y que estaban con la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y así empezó todo. Vamos a ver como el llamamiento, y vamos a ver que ahora justo también en eso él los va a encontrar en esa misma forma, pescando, como cuando lo llamó pescando. Él junto a la orilla viene y se acerca, y ellos estaban pescando. Así como empezó con su llamamiento, también vemos que como culminó todas estas cosas que pasó, vuelve de nuevo el Señor. Entonces, esto para traer un poco a la memoria. Si se acuerdan, el domingo pasado el Señor se había aparecido a muchos, y muchos de ellos no lo podían distinguir, no lo podían reconocer al Señor Jesucristo. Cuando Él estaba, se le aparecía. Era María Magdalena la que no lo conoció, otros más. ¿Pero por qué era eso? Bueno, si ustedes ven, a mí no me dio tiempo el domingo pasado, pero en Lucas 24:16 dice así: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No sé si se acuerdan cuando iban camino a Maús ellos, y se puso a hablar y hablaba. Yo siempre durante años, ¿cómo? Hablando con él no los conoce. Es imposible que no conozcas a una persona mientras camina. Y le relataba. ¿Por qué? Porque fíjese, porque sus ojos estaban velados. El Señor podía hacer que no lo vieran. Acá vamos a empezar el versículo 21, el versículo número 1 del 21, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez. Bueno, otra aparición. Algunos piensan que esto es como un epílogo, una continuación de algo que no era Juan. No voy a entrar en esas controversias, voy a leer lo que dice el texto. Pero dice así: se manifestó. La palabra ahí, manifestó, es epaneroser, eautón. ¿Qué quiere decir? Bueno, se manifestó, él se hizo visible para que ellos lo vieran, porque fíjese que en la otra parte, cuando ellos dicen, más sus ojos estaban velados, Lucas 24, versículo 16, y por eso vemos que él se aparecía y muchas veces no lo reconocían. A mí no me dio tiempo el domingo pasado cuando cruzó la puerta, decía que tenía un cuerpo. No es así, él tenía un cuerpo como el de nosotros. Quizás estaba ahí y él se manifestó entre los todos, pero ellos no lo podían ver cuando estaba encerrado. Pero no es que cruzó la puerta, porque él tenía un cuerpo y dice: palpad que yo tengo un cuerpo. ¿Y cómo? Entonces no era un espíritu como dice el testigo de Jehová, o como dice otro que él se levantó y de los muertos dice el testigo, pero no tenía cuerpo. No es así. Entonces el versículo 91, le tenía velados los ojos. Eso es lo que sucedió. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos, entonces junto al mar de Tiberia. No sé si se acuerdan, él le había dicho, o sea, que se iban a encontrar ahí. Ahora más adelante lo voy a explicar. Entonces voy a explicar un poco de esto para traer memoria todo esto lo que va a suceder, porque el relato es corto. Entonces lo podía terminar en 15 minutos. Pero voy a hablar un poco de esto. ¿Cómo el Señor iba a restaurar a Pedro? Acuérdense que Pedro lo había negado 3 veces, ¿no? Si nos acordamos, en eso, en Mateo 26, versículo número 30, el Señor Jesucristo, hablando con Pedro, le anunció que él iría a Galilea.
antes de morir. No sé si le parece a usted esto, pero esto es increíble. Fíjese que antes de morir, el Señor le dice, después de que yo muera, después de que sucedan estas cosas, yo me voy a ir en contra de lo que está pasando acá. A mí me asombra esto, porque él sabía todas las cosas. Fíjese, todavía no estaba muriendo. No sé si a veces a mí me gusta meterme en las escrituras y digo, caramba, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo sabía esto? Y antes de morir, yo voy a morir, me voy a levantar, pero después nos vamos a encontrar allá. No sé si entiende la fe de uno al ver estas cosas. Yo puedo decir, ahora va a llover, va a salir el sol, pero podría ser o no, pero que esas cosas después de la muerte, y esto es lo que está pasando, el Señor se lo había anunciado. Lo voy a leer con las escrituras. Mateo 26, versículo 30 a 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús le dijo, todos vosotros se escandalizarán, ¿m? O me negarán a mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas, y el rebaño será dispersado. Pero después que haya resucitado, escuchen, iré delante de vosotros a Galilea. Después que yo resucite, dice el Señor. Es increíble. No sé si a usted le pasa como a mí, pero a mí me asombró. Y respondiendo a Pedro le dijo, Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, acá están las 3 negaciones y vamos a ver las 3 cuando el Señor lo restaura estas 3 veces. Más adelante en la gran comisión de Mateo 28, 16 también le dice que los discípulos que se fueran a Galilea, o sea, al monte donde él había ordenado. Y bueno, ellos fueron ahí. Algunos creen que no era así, que se había parecido antes o no. Hay algunas controversias sobre eso. Pero el Señor, fíjese que se volvió a encontrar donde dijo que se iba a reunir con ellos, ¿no? Se apareció. Bueno, se apareció otra vez a los discípulos, versículo número 1. ¿Por qué otra vez? Porque se había aparecido muchísimas veces, incluso a 500 personas. Si usted, a mí no me dio tiempo el domingo pasado de hablar de si se tuviera que citar a cada una de esas personas, 500 testigos. Antes se pedían 2 testigos nada más, imaginen 500 testigos, y encima estaban vivos. No me dio tiempo de hablar. Hay un excelente libro que se llama El caso de Cristo, de Les Torber. Es un buen libro apologético, entre tantos que pueden haber. Yo es uno más o menos que he leído, pero hay otros más que muestran sobre las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, acá no voy a hablar de eso, ese era el tema del otro domingo, pero las apariciones, se le apareció a María Magdalena, acá versículo número 1, que dice, otra vez se apareció. Otra vez, ¿cómo? Bueno, María Magdalena, a las mujeres, a Cleófas y su compañero, a Simón, a los discípulos, cuando no estaba Tomás también, a los discípulos, ya cuando Tomás también estaba presente, y así un montón de apariciones que se le apareció también a otros más, que cuando van, cuando fueron a todas estas cosas, como estaban yendo hacia Jerusalén, también que se le aparece acá, a los 7 junto al mar de Tiberia, y así un montón de apariciones, a los 500, incluso a Santiago, vemos que el hermano Santiago, que vamos a estudiar el domingo que viene, si Dios quiere, que era el que no creía, y después vemos que vas a ser uno de los líderes de Jerusalén también, y así, y bueno, por supuesto no nos olvidemos de Pablo, camino a Damasco, que se le aparece a él también, ¿no? Entonces todas las apariciones, pero el Señor se aparecía no a cualquiera, el Señor no se revelaba a cualquiera, se revelaba lo que Él quería. Los demás no, por más que se levante uno de los muertos o se aparezca el Señor, incluso vivo, no creían. Él se apareció para que, de alguna forma, vimos el domingo pasado, para aquellos que ya habían creído, aunque algunos exegetas se dividen en esta interpretación, para que al leer estas cosas crean en el Señor Jesucristo, pero también para nosotros que hemos creído, para que nos fortalezcamos en nuestra fe y crezcamos y nos arraiguemos un poco más, tan escrito para nosotros. Se apareció, bueno, a Simón, a Pedro, a Tomás, sigue hablando en el versículo número 2, y en el 3. Simón Pedro entonces dijo, voy a pescar. Bueno, acá muchos tienen yo voy a decir los diferentes puntos de vista.
Algunos creen que Pedro se volvió a la pesca. Dice, bueno, el Señor se murió, desapareció, me vuelvo a las cosas mías. De algo tengo que comer yo. No puedo estar esperando. Algunos creen que Pedro volvió a su antiguo oficio de pescador. Ya el Señor no está, no somos pescadores de hombres, ¿para qué seguir si el Señor no está? Es como que yo dijera, ¿cuánto llevo acá? 2009, cuando empezó, creo que pedí un permiso a la misión bautista. 10 años. ¿Qué tendría que decir yo? El Señor no está. Vuelvo a mi oficio. No es así, porque andamos por la fe nosotros. No andamos porque si vemos, no vemos. Seguimos un mandato que el Señor nos ha hecho. No andamos por vista. Si hacemos lo que la gran comisión que el Señor mandó, ir y predicar, hablar a las personas. Y si viene el Señor las traerá. Entonces, algunos piensan que Pedro volvió a lo suyo. Y no solo eso, sino que él al volverse el líder, y si yo me dijera, bueno, me voy, y muchos de los que están acá, las ovejas tendrían disparradas o tendrían que buscar otro lugar. Bueno, el otro dijeron, te seguimos, le dijeron a Pedro cuando se fue. Entonces eso pasa a veces. El Señor se fue, fueron desparramadas las ovejas. Pedro se fue, los demás se fueron desparramados también con él. Otros creen que no. Creen que Pedro estaba esperando la venida de Cristo, pero mientras de eso él tenía que sustentar y comer, no es que se volvió al mundo. Él, mientras esperaba, estaba trabajando en sus cosas. Como yo tengo que predicar, pero yo tengo que ir a trabajar, ganarme sustento con mis manos, como lo hacía Pablo. Pablo trabajaba, pero tenía que con sus manos hacer carpa, trabajar. Entonces algunos creen que Pedro no se volvió a las cosas, sino que mientras lo esperaba, estaba ganando su sustento para comer. Eso, bueno, esas son las interpretaciones de este texto. He dado ambas, lo dejo a discreción de cada uno, no voy a ser dogmático como en esto porque la Biblia calla en esto. No dice Pedro se volvió al mundo, no dice como Demas se volvió al mundo, amando más, no dice eso. Estas son las interpretaciones. Yo creo que Pedro fue a trabajar y sabiendo que Cristo iba a volver porque ya se había aparecido varias veces. Entonces yo creo que estaban trabajando para comer más que entonces eso es lo que más yo me inclino por esa interpretación. Jesús entonces se apareció y les dijo, hijitos, ¿verdad no tenéis nada de comer? Entonces, la pregunta sería como, no tienen nada de comer, ¿no? O sea, la pregunta tiene un sentido que acá capaz que en nuestro idioma no se puede llegar a entender. Nosotros debemos entender esto. Lejos del Señor Jesucristo nada podemos hacer. No podemos ni siquiera nuestras labores diarias que tenemos estar sin Él. Cristo le dice, no, de verdad no pueden tener nada. ¿No? Y ellos estuvieron pescando toda la noche. Pedro o los demás tenían que haber, fíjese cómo ellos de alguna forma le tenían velado el Señor, al menos que se manifieste. Tenían que haber entendido, si ustedes han leído un par porciones de las Escrituras, creo que lo tengo yo por acá, Lucas 5:4, que llamaba la pesca milagrosa. Cuando, dice así, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mal adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Esa era la gran, vamos a decir, la gran pesca. Cuando Cristo le dijo esto a ellos, Pedro tenía que haberlo conocido, pero aún así Pedro era más lento, siempre, pero en esas cosas, en llegar último, quizá era más impulsivo. Juan era un poco más receptivo, parecía. Y ellos le respondieron, no, que no pescamos. Bueno, la palabra hijito, eso vemos que más adelante, después Juan la adota a esa palabra. Juan adota esa palabra en 1 Juan 2:13, que habla de ahí. Y ellos le dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Fíjese, ya con esa información ya tenía que decir, pero tampoco le fue revelado a ellos. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había, dice ahí. Y entonces, bueno, antes de seguir esto voy a aclarar algo. No sé si se acuerdan ustedes, bueno, una parte después yo le voy a hablar, pero cuando estaba acá, que yo empecé al principio, dije, creo que en Mateo ahí, que él dijo que lo iba a hacer pescadores de hombres. Y en esta red, voy a hablar un poco, alegorizar, no soy muy ducho en esa materia de alegorizar, me gusta más ser
exegéticamente, pero vamos a tratar de hacerla lo más, consistente con las escrituras. Cuando echaron la red, a nosotros el Señor nos mandó a pescar, a ser pescadores de hombres. En Juan 21:6, ahí habla de que el Señor nos mandó a hacer una obra y está recogiendo, o sea, los hombres que están, ¿no? Ah, también hablando de la salvación, debemos entender que el hombre se resiste como estos peces a venir, no puede. Dios tiene que arrastrarnos. Por supuesto somos instrumentos. El Señor es el que nos guía, poner en este caso de la playa, dónde ir, dónde echar, porque nosotros no sabemos dónde está. El Señor sabe dónde están sus escogidos. Al lado derecho, dice. Él, su Santo Espíritu, nos va guiando siempre. ¿Cuáles son los suyos? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque nadie puede venir al Señor Jesucristo si primero el Padre si el Padre, no le envió. Eso ya lo estuvimos viendo. O no le trajere. Ahora voy a explicar por qué estoy hablando de esto. Y si yo le resucitaré en el día posterior. Juan 6:44 y Juan 6:37. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Esto ya lo hablamos una vez, no es gracia previniente, sino que es un llamado eficaz que hace el Señor. La persona de por sí se resiste como los peces se pueden resistir, ocultar, y no, entonces, pero el Señor sabe dónde están los suyos. Ahora quería hablar sobre esta palabra que aparece ahí, que traer, o ahí la palabra es echaron la red al lado derecho y la hallaré. En el versículo número 6 dice, y no la podían sacar. La palabra sacar o traer, la palabra es el kou. ¿Qué significa? Arrastrar, traer algo así. Eso es lo que hace el Señor. Nosotros nos trae la mala interpretación o el cómic burlado de nosotros, de ciertas personas, dice, entonces Dios te arrastra contra tu voluntad. No es así. Dios te trae, te saca. Es como tirar agua en un pozo. El agua no va a venir a menos que vos saques. No sé si yo en mi época, a ustedes es muy fácil, era una canilla, pero cuando yo era chico yo vivía en la casilla, no teníamos agua, tenía que ir a un lugar y yo de chico tenía que bombear con algo que llamaba bomba. A menos que yo no hiciera la fuerza, el agua no venía de abajo por un caño y salía por ahí. Tenía que hacerlo porque no iba a venir. El hombre, Dios, entonces ¿qué hace? Dios nos trae, pero ¿cómo es? Abre nuestra voluntad, porque el hombre no puede, está totalmente depravado, entonces eso es lo que hace, arrastrar con la red nos trae. Esa es la palabra el kou que aparece ahí, cuando ellos están pescando ahí, en ese sentido es. Y la salvación, acuérdense, siempre estuvimos viendo, es monergística, que solamente de Dios es la salvación. Podríamos decir que es un asunto unilateral solamente de parte de Dios, que nos trae o nos arrastra como estos hombres estaban arrastrando los peces ahí en el mar. Bueno, hasta acá voy a explicar, tenía más para hablar, pero lo voy a dejar ahí. Entonces dice el versículo número 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, es el Señor, dijo. Fíjese que Juan siempre era Juan, creemos que ese era el discípulo amado. Y entonces, fíjese, siempre juntos andaban ellos. Juan, ustedes lo ven, y Pedro, Juan y Pedro, siempre estaban ahí. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o se vistió, si quiere contextualizarlo, porque se había despojado de hecho y se echó al mar. Fíjese, cada vez que escuchaba al Señor Pedro, algo le pasaba, como esas personas que escuchan del Señor y corren al Señor, dice. Son personas que aman. Pero vamos a ver que Pedro le amaba, pero de una forma diferente. Pero él sí lo amaba. El Señor lo iba a confrontar con ese amor. Y vamos a ver si nosotros, ustedes o yo, le amamos. ¿Le amas al Señor? Entonces, en el versículo número 8 dice, y otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red. Fíjese que él dejó todo y lo dejó a los otros trabajando ahí. Se cree más o menos que eso estaba cerca de una cuadra. Acá tenemos una cuadra, son como 100 metros. Estaban ahí nomás, no estaban muy lejos. No sé si ustedes conocen el mar. Yo estuve varios años en el mar y trabajando como guardia costero.
pero veía lo que pescaban ahí. Y ellos a veces salían mar adentro a pescar. Y a veces estaban, acá le llamamos lanchitas de rada o ría, que son acá estos de otro país, ¿cómo se llama? Que le dicen tanos. ¿Tanos? Italianos, sí, italianos. Sí, los italianos. ¿Tienen esa lanchita color naranja? Bueno, estos salen ahí nomás. Después están los barcos que salen más adentro. Bueno, ellos estaban acá. Se cree que era una barquita, capaz que a 100 metros no, sería algo chico. Si no, saldrían más. Pero estaban ahí, por eso que le costó. Bueno, cuando llegó el Señor ya estaba preparando, ya tenía la comida, estaba haciendo un desayuno el Señor. No sabemos, ahí aparece que es un pez, parece, y un pan. No dice nada las escrituras. Creo que al Señor no le hubiera costado nada multiplicar eso, porque con un pez y un pan para toda esa tripulación pesquera no lo hubieran llenado. Más que son hombres grandes y fortachones que hacen fuerza. Entonces yo creo que a él no le hubiera costado nada multiplicar eso. O quizá podía ser que cuando dijo traigan los otros peces, lo puso en la brasa para que se haga ahí. No sabemos porque la Biblia calla. Como calla, no podemos agregar más. Pero le dijo traer los peces para que acabáis de pescar. Eso no significa que lo iba a poner ahí. Quizás traer los peces porque iba a iniciar una conversación el Señor para mostrarle algo. Y acá donde empieza. Subió Simón Pedro, sacó la red, bueno, todo esto que estaba, que había 153 peces. No podemos decir es un número simbólico, nada, porque no dice nada la Biblia, sino que eran muchos, muchos lo que habían sacado, y la red no se había rompido. Entonces Jesús le dijo, venid a desayunar. Bueno, ustedes si siguen el relato saben que ellos estaban ahí atónitos, estaban quietos, no sabían qué decir porque lo reconocían, parece. Pero sabían que era el Señor. Entonces le dio de comer, como había pasado muchas veces, ¿se acuerda? Cuando él le daba de comer a ellos, bendecía el alimento. Cuando había hecho este milagro de los 5 panes y los 2 peces también. Es medio parecido a Juan 6:11 y a Juan 21:13, que él reparte, da gracia. Pero no voy a entrar en eso, voy a seguir con el relato. Versículo 14. Ya era la tercera vez, dice, que se había manifestado a los discípulos después de haber resucitado a los muertos. Esta era ya la tercera vez. Y bueno, acá empieza el relato. Versículo 15. Y cuando hubieran desayunado, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Bueno, acá muchos creen que cuando dice, ¿me amas más que esto? Voy a dar las dos interpretaciones. Él le había traído los peces. Y muchos creen, dice, ¿me amas más que estos peces? ¿Me amas más que tu trabajo, que te volviste a pescar? ¿Me amas más que todas las cosas laborales que haces en tu vida? O podría decir, ¿me amas más que estos discípulos que están ahí? Porque no aparece más que esto, solamente hay un indicativo que dice más que esto, pero no sabemos qué si los peces que trajeron, si serían los discípulos. Yo creo que podrían ser los discípulos. Me inclinaría porque cuando él suelta esa palabra y se jacta, estaban los otros discípulos también. Entonces acá vamos a hablar de la restauración de Pedro, cuando habla, pero antes de restaurarlo, el Señor Jesucristo necesitaba de alguna forma que Pedro reconociera su pecado de orgullo, que vamos a ver después que Pedro lo reconoce, incluso en sus cartas, Pedro habla un poco de esto, como él. Ahora, la palabra que vamos a ver acá, que es agape, es un amor intelectual, vamos a decir que tiene un propósito, una devoción de amar con toda la mente, con todo el corazón, con todos los sentimientos, con todo, porque el pecado afectó todas las cosas. El Señor demanda. Ahora, lo que me llama la atención acá es que el Señor de alguna forma está reclamando, de alguna forma públicamente, ser Dios, y es Dios. Porque las escrituras dice Mateo 23, versículo 37, acuérdense cuando lo estaban probando a Cristo, le dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor, todo tu corazón, a Dios. Y Jesús le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Con todo, o sea, de amor a papá, le está diciendo, yo soy Dios. Me tienes que amar con toda tu mente, con todo tu corazón, más que cualquier cosa. Tanto sea
el trabajo, los peces que están ahí, tanto sea los discípulos, que los discípulos eso de alguna forma formaban su familia, porque ellos, los que están con el trabajo, los que están todo el tiempo, de alguna forma ese entorno laboral pasan a formar parte de la familia de uno, aquellos que están, comparten cosas, trabajan, toman un mate, están compartiendo. Cristo le dice, ¿me amas más que ellos? ¿Los discípulos? ¿O me amas más que tu trabajo? Tanto sea como sea, trabajo laboral, todo lo que sea, debe amar con toda tu mente y todo tu corazón. Y eso es lo que vamos a hablar un poco ahora, sobre esa palabra que hay. Acuérdense que fue junto al fuego, que 3 veces lo negó Pedro, cuando estaba ahí, se estaba calentando frente al fuego, y 3 veces. Junto al fuego también va a ser restaurado Pedro, junto al fuego de las brasas que estaba comiendo ahí con el Señor. Y Pedro iba a reconocer que su pecado de orgullo, ¿no? Que había pecado Pedro. Se había jactado de alguna forma. Yo creo que era ante los discípulos que se me entiende, porque se había jactado, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar, Señor. Aunque tenga que dar mi vida por ti. Y bueno, eso es lo que iba a hacer el Señor. Lo iba a hacer que se confesara. ¿Pedro fue el único? No. Pablo también tenía ese pecado de orgullo. 2 Corintios 12, versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones, para que no me saltase desmesuradamente, me fue dado un aguijón en la carne de un mensajero de Satanás que me abafotea, para que no me enaltezca en sobremanera. Amados, no sé si le ha pasado a ustedes, o a aquellos que predican, pero muchas veces el conocimiento y tener muchas cosas del Señor a un hombre de Dios nos puede enorgullecer. Yo soy uno. Yo durante mucho tiempo, yo lo he dicho, conocía doctrina, hablaba, era un apologista, enfrentaba a los demás, le decía, te voy a desmenuzar con las doctrinas, y conocía mucho. Te hablaba de Calvino, de la institución, y no sé si han visto algo como el Señor de alguna forma me mostró mi pecado a veces. Y hoy no he bajado los estándares, pero trato de hablarle a las personas con humildad, ayudarlos, pero todos pasamos por eso. Generalmente a veces el conocimiento nos quiere elevar, porque eso es el pecado que mora dentro de nosotros. Muchos dicen, pecado no, solamente es pecado matar, adulterar. Hay otros pecados y fíjese que el pecado era de Pedro. Entonces Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te tengo afecto. Bueno, acá empieza la palabra que se utiliza. Yo en una época hablé sobre, acá bueno, tengo los apuntes, los vuelvo a sacar cuando hablé de Gálatas, ya lo volví a desempolvar. Pero cuando hablaba, el Señor le estaba hablando de este amor. En 1 Corintios 13, versículo 1, pero ya más en los versículos creo que el 4 al 7, hablaba de sufrido, de tener paciencia, de benigno. Que este es el amor que el Señor le está diciendo, ¿me amas con este amor? Agape. Él le dice fileo. Fileo es para que puedan entender de familia. Amás como una familia, pero el amor verdadero lo entrega todo. Es un amor que lo entrega todo. Con mente, con corazón. Es capaz de dar la vida. Por eso tanto Dios nos amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado. Por eso nos amó. Por eso este es el amor, entregarse. Por el fin de la edificación del otro. Y por más que yo entregue mi vida por alguna persona, no podría hacer nada. Pero Cristo sí. Su sangre tenía valor. ¿Me amas así, Pedro? ¿Le aman? Nadie de nosotros podemos amar de esa forma. Solamente ese amor fue derramado por el Padre por medio del Hijo, ahora y el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, porque nosotros la aborrecíamos. No sé ustedes, pero yo andaba en el mundo cuando me vino a buscar. Ni siquiera sabía que iba camino al infierno. Es más, yo siempre lo digo, yo andaba cantando en esa época, andaba cantando, I back to hell, decía, I back to hell, y cantaba camino al infierno, cantaba yo. Yo no sabía de verdad esas cosas. Las hice en ignorancia. Entonces no le podía amar. Entonces el amor es sufrido, es benigno, bueno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en injusticia,
se goza en la verdad, no es fingido. Bueno, ya una vez cuando estuvimos hablando del libro de Gálatas, hice una exposición de cada una de estas cosas, que buscábamos la edificación de la otra persona, no sé si se acuerdan, con el fin de edificarnos, negando a nosotros mismos, que esas personas sean edificadas, y eso significa un menguar nosotros con que las otras personas, apartarnos y santificarnos como Cristo lo hizo. Yo me aparto con el fin de ello. Bueno, nosotros nos negamos, nos apartamos. Incluso también la vida del ministro se niega a sí mismo cosas lícitas que él puede tener y se capacita para el fin de amar a otras personas edificándolo. Y esto es importante porque Dios no va a usar una persona que sea orgullosa. Tanto a Pablo que lo baja, a Pedro, o como a mí que también me tuvo que bajar de donde yo estaba. Mi forma de ser, mi forma de vestir, mi forma de pararme, de querer pararme mejor, todo por lo que sea. El Señor nos tiene que mostrar, que no jatarse. Y bueno, el Señor le muestra ahí, tú sabes que te tengo afecto. Le dice, ahí la palabra es fileo que aparece, le dijo. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Y él le vuelve a preguntar la misma palabra, le dice, apacienta, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan. Fíjese acá cambia, Señor, la palabra, el verbo, dice, ¿me tienes afecto? Ya no le dijo agape. Y Pedro se sintió triste porque le estaba diciendo, ¿me tienes afecto? O sea, no que me amas. Bueno, la palabra amas, más que esto, o sea, ya lo vimos, que es agapais. Hay agapais mel pleon tauton. Es en el griego ahí, que le está diciendo el Señor Jesucristo. Acuérdense por qué le está diciendo esto, lo vuelvo a repetir. Pedro lo había negado 3 veces y 3 veces el Señor le estaba diciendo que confiese si de verdad me amas. Estaba probando ahí lo que había en su corazón. El Señor estaba sacando para que él con su boca homologeo confesara, de verdad, ¿con qué amor me amas? ¿De verdad? ¿Te vas a jactar como antes? ¿Más que estos? ¿Por dice más que estos? En la primera dijo, yo te amo más. No dijo que te amo, pero aunque estos, yo no. Y Satanás escuchó. Y lo fue a pedir. Dice, lo quiero para zarandearlo, dice. Ya que tanto se enorgullece. Si hubiera dicho, si la gracia de ti me acompaña y me sostiene, no caeré, Señor. Pero dijo, no. Y eso fue un pecado. Confiamos en nuestra fuerza a veces. Y sin Él no podemos hacer ni siquiera sacar un pez del agua. Entonces fíjese que el Señor estaba buscando que sea humilde Él. Amado, si no hay humildad, el Señor no te va a usar. Debemos ser humildes. La espada del Espíritu no se levanta con la fuerza, se levanta con el Espíritu, pues la palabra es Espíritu. Necesita el Espíritu para levantar. Y eso es lo que sucede. Y Él dice, te amo, pirosauso, ahí. O sea, Él confiesa, no, Señor, no tengo ese amor de verdad que tú quieres. No puedo, no estoy capacitado, o sea, para amarte de esa forma. Solamente Dios puede hacer eso. Después viene el Espíritu sobre él. Y bueno, vamos a ver que de a poco él empieza. Pero él confesó de que no, de que incluso ninguno, a veces, amados, de nosotros podemos amarle. La única forma de amarle es por medio de Cristo al Padre. Nosotros no podemos decir, hoy no pequé, qué buena victoria. Señor, ¿me amas más que ayer? Eso es pecado, amado. Porque estamos confiando en que no hicimos ciertas cosas como buscando... El Padre no nos ama por las cosas que hacemos, nos ama por el Hijo, por lo que Él hizo. Y el amor fue derramado en nuestros corazones ahora. Y por supuesto somos amados en el Hijo. Somos amados en el amado. Eso es. Y bueno, él sigue utilizando esa palabra de agapao. Sigo con esto porque es importante. Y le dice, ¿me amas? De nuevo, agapaisme, dice. Y Pedro entonces se pone ya triste. Y le dice, ¿me amas? Y acá utiliza la palabra que yo decía, fileo, que es pi leisme. La palabra que utilizaba Pedro. Entonces, ¿me amas así? ¿Me quieres, Pedro? Pedro dice, Señor, ya triste, tú lo sabes todas las cosas, dice. Él reconocía que, sí, has visto mi corazón. Reconozco que de verdad no te puedo amar.
no me voy a jactar esta vez. Y se puso triste. El pecado te pone triste cuando reconoces que no le amas como les tendrías que amar, porque todavía este sol nadie podemos amarlo. Pero si no sientes una tristeza como la de Pedro, de verdad, de que todavía no le podemos amar. Amados, dentro de nuestros corazones le queremos amar. No sé ustedes, pero muchos de nosotros queremos y le amamos. Pero hay luchas dentro internas que cada uno de ustedes lo sabe en su tabernáculo donde viven. Peleas internas con el remanente y cosas que hay. Muchas veces dicen, no lo hice. Sí, pero lo pensaste. Eso es pecado. Y entonces muchas veces no le podemos amar. Y vienen esas peleas y esas luchas. Pedro reconoció eso. Pero Pedro aprendió. A diferencia de Judas y de Demas y otros más. Pedro aprendió. Primera de Pedro 5, versículo 1 a 4. Fíjese, cuando ya estaba viejito, dice, apacentad la grey. Dice, de Dios. Luego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad. Fíjate que el Señor le dijo, apacenta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Bueno, aquí acá, años después dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro había aprendido esto. La santificación es progresiva, amados. No se sientan más y digan, ay, yo no le puedo. Pero tiene que de acá a correr de años llegar a un entendimiento como Pablo, que no ha alcanzado la meta todavía, decía Pedro también. Tiene que haber pasado eso, tiene que haber sucedido algo en tu vida. Puede ser que nos llame cuando somos jóvenes y somos hijos de Bonarja. Señor, ¿quiere que le mande esto? Porque eran jóvenes en esa época. Pero muchos de ellos murieron después, van a ver. Primera de Pedro 2:2, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que por ello crezcáis para la salvación. Fíjese cómo él se estaba ocupando en alimentar, que dijo pastorea. Él le daba pasto, a otro le daba leche, a otro le daba carne. Él estaba al cuidado. Y para eso, Señor, se viva, pero el Señor dice, yo me voy. Pero Pedro, voy a dejar pastores al cuidado de los que están ahí. Y ustedes se van a encargar. Amado, vivimos en un tiempo donde a los pastores no les importa alimentarse. No les importa alimentar, incluso ellos mismos no están nutridos. Y si no están nutridos y no se preparan, tampoco van a poder nutrir a las personas. Entonces es necesario. Y Pedro entendió esto. Primera de Pedro 5:5, acá viene el texto, escuche. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a los otros. Y acá está, perdón. Revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De alguna forma está diciendo, yo fui soberbio, amados. Yo me jacté cuando fui joven. Pero yo aprendí. Esto es lo importante. Cuando amamos al Señor, o cuando ustedes aman, quizá pueden cometer muchos errores en eso. Pero lo importante es aprender. No permanecer ahí. ¿Dónde está? Y Pedro se aprendió la lección esa que el Señor le había enseñado acá cuando le había dicho. Cuando dijo apacentar. Bueno, no sé si saben la palabra apacentar, porque esta es la parte más fuerte del sermón. Apacentar, podríamos decir, cuando un pastor salía a dar pastos, le daba comida, buscaba lugares, él estaba atento, ¿cuál era? Eso es alimentarlos, nutrirlos, es lo que hacía un pastor. Escuche esto, Hechos 20, no sé si se acuerdan, Pablo está a punto de partir, está hablando de los ancianos de Mileto, de toda la iglesia hasta Efeso, y fíjese lo que dice, es importante esto, Hechos 20, versículos 20 y 21.
Y en nada que fuese útil he rehuido de anunciarlo y enseñarlo públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y con la fe por nuestro Señor Jesucristo. Porque no he rehuido anunciar todo el consejo. Hoy, amados, se predica doctrinas primarias, secundarias. Esto no es tan importante. No vamos a... Pablo decía todo el consejo, todas las escrituras, inspiración de Dios. Yo no tengo por qué decir esto es importante, aquello no. Porque hoy, por causa del amor, en el nombre del amor se pisotea las doctrinas. Y no es así. Cristo dijo, ¿me amas? Sí. Bueno, entonces baja las doctrinas que venga mucha gente, Pedro. No dijo así, pastorea mis ovejas, dale toda la comida, todos los nutrientes que necesitan para alimentarse. Y toda la palabra tiene todos los nutrientes que necesitas para tu espíritu. No puedo estar sacando ciertas cosas. Por eso todo fue, si Cristo no hubiera querido poner algo acá, lo hubiera sacado, pero es toda. No podemos andar como Marción cortando la Biblia y poniendo nuestra doctrina que queremos. Debemos predicar todo. No he rehusado de anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, escuche, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Lo mismo Pablo había aprendido esto, apacentar. Esa es la misión del pastor. Los cuales, fíjese, él ganó por su propia sangre, no es nuestra la iglesia ni nada, es del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar atrás de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordad que por 3 años, escuche, de noche y de día, no quedaban sermones, de noche y de día predicándole, mira esto, aquello, y llamando la atención a las personas que querían aprender. Él estaba siempre, a tiempo y afuera de tiempo. No he cesado de amonestar a cada uno. Y ahora, hermano, se encomiendo a Dios, y escuche, y a la palabra de su gracia, a la palabra de su gracia, no estrategias humanas, ni show, ni vamos a hacer esta comilona para que venga la gente, nada de eso. ¿A qué tiene que hacer un pastor? Los encomendó ¿qué? A la palabra de su gracia. ¿Y qué? ¿Para qué sirve la palabra? Tiene poder para sobreedificaros, dijo Pablo, para sobreedificaros, para pastorear. ¿Querés pastorear? Dale la palabra, eso los va a solidificar y para darle herencia con los santificados. Y en otra vez, hablando joven Timoteo, el pastor le dice en 2 Timoteo 3:16, versículo 17, toda, no, algunas partes nada más que no son tan importantes, no, todas las escrituras, hablando de Antiguo y Nuevo Testamento, porque no había Nuevo Testamento, se estaba escribiendo cuando dijo toda. Es útil. ¿Para qué es útil, Daniel? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras es lo que nosotros, de alguna forma, somos salvos, pero después la imagen de Cristo tiene que ser formada en nosotros. ¿Y por qué? Es un molde donde nosotros, de alguna forma, nosotros vamos aprendiendo lo que el Señor quiere y lo que demanda de nosotros. Segunda de Timoteo 4:2 dice, escuche, le dice al pastor Timoteo, Pablo, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué te digo esto, Timoteo, a ti? ¿Por qué? Versículo número 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Amado, hoy no le importa la doctrina a la gente. No, mucha doctrina, vos te haces el teólogo. La letra mata, el espíritu vivifica. Dicen así. Pablo sabía por el Espíritu Santo que no sufrirían la sana doctrina, no le iba a importar. Teniendo comezón de oír, se amontonarán al maestro conforme a su propia concupiscencia, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Pero tú, le dice al pastor, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. Escuche esta parte. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Otro hombre que empezó mal. No se trata a veces de empezar bien. Empezó mal. Empezó persiguiendo cristianos, atormentando, tirándole piedra a Esteban. Pero acabó bien la carrera.
Si te has desviado y eres un cristiano, hoy es un tiempo para que te pongas a cuenta, porque el Señor está ahí a punto de restaurarte. Y no estoy hablando como hablan muchos pentecostales, estoy hablando de pecado. Si no amas de verdad al Señor, si estabas amando más cosas del mundo, hoy es el día del Señor. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué están escuchando ahí también? Porque Él tiene misericordia de ustedes y le ha placido que escuche. Hoy es el último sermón de Juan. Espero que el Señor nos haya hablado ahora y que podamos pensar. Pedro se aprendió toda esta lección. Si me dan un tiempo más, no sé cómo tengo de tiempo, me queda un tiempo más, 10 minutos me quedan, voy a tratar de cerrar un poco más. Voy a tratar de cerrar con esto. El Señor Jesucristo le había dicho cómo iba a morir Pedro. Acá, en una parte, bueno, le dice que apacienta y le dice que cuando era joven él iba, yo lo voy a resumir, del versículo número 18 en adelante voy a hablar, a grandes rasgos. Dice que iba a extender su mano. Quizás estaba hablando de la forma, la historia dice cómo él iba a morir. Que iba a morir, extender la mano, versículo 19, que iba a morir así, como en la cruz. De alguna forma el versículo 19 le está diciendo eso, que iba a glorificar a Dios. ¿Cómo iba a glorificar a Dios? Bueno, la muerte de Pedro, el apóstol, él de alguna forma iba a honrar. Lo que él una vez tuvo miedo, él iba a honrarlo de esa forma. Fíjese, al final de su carrera él también iba a entregar la vida, como lo hizo el Señor Jesucristo en Juan 12, 27, 28, que él iba a glorificar al Padre, no de la misma forma que Cristo, pero también con su vida. Pablo dijo, porque el vivir me es Cristo y el morir también, tanto sea que viva o que muera. Para él siempre era ganancia, tanto si tenía que quedar para la edificación de la iglesia o se iba a morir. Todo lo que hagamos que sea para el Señor. Bueno, con estos minutitos que me queda, voy a ir cerrando, pero voy a leer cómo Pedro murió. Según el libro que tengo en mis manos, el libro de los mártires, dice así, que entre muchos otros santos, el aventurado apóstol Pedro fue condenado, muerto y crucificado, como algunos escriben en Roma, aunque otros no. Buscó otras razones contra Pedro para darle muerte. Nerón. Pedro huyó de la ciudad. Pedro, ante la insistencia, ella quedó finalmente persuadido y se puso a huir. Pero llegando a la puerta vio al Señor, Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo, Señor, ¿a dónde vas? A lo que él le respondió, a ser de nuevo crucificado. Con esto Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Dice Jerónimo que fue crucificado cabeza abajo con los pies arriba, como por petición propia, porque dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. No sé si han visto una película, esa historia, que se llamaba, creo que Quos Deo. ¿Cómo? Quo Vadis. Muy bien, gracias. Esa es la película. Es un peliculón, la película vieja. Muestra un poco de lo que es la historia, ¿no? Y Pedro vemos que él aprendió. Me quedó bastante, aunque no lo crean, pero el tiempo se nos ha acabado. Me quedó muchas cosas que él quería preguntar sobre las cosas que iba a pasar sobre Juan, pero no me da el tiempo. Así que voy a ir cerrando un poco. Ya con esto vamos a dar culminación. Y para que no se me corte el tiempo, vamos a orar mejor. Amado Padre, venimos, Señor, ante su presencia, Señor. Con el día de hoy terminamos, Señor, esta comisión de predicar el Evangelio de Juan, Señor. Le agradecemos, Señor, porque usted nos ha revelado todo estos casi 7 meses, Señor, su palabra a nosotros. También nosotros sabemos, como Juan, que sabemos que su testimonio es verdadero y verá todo lo que está escrito. También nos ha mandado a nosotros, Señor, que somos sus testigos de llevar su palabra, Señor, ahora por medio de la fe. ¿Y cómo somos sus testigos? Ahora que, como dice Romanos 1, 16, 17, que el Evangelio es poder y poder para todo aquel que cree, Señor, en el Evangelio, tanto judío como griego, cualquier nacionalidad. Le agradecemos, Señor, porque usted sea amoroso con nosotros y nos ha revelado, Señor, su santa palabra. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.